A continuación, vamos a comentar los resultados de un reciente estudio publicado en el European Heart Journal titulado Valores de LDL muy bajos alcanzados de forma transitoria con estatinas más alirocumab tras síndrome coronario agudo se asocian a una reducción del riesgo cardiovascular y constituye un subanálisis de pacientes del ensayo Odyssey Outcomes. Como recordatorio del Odyssey Outcomes, decir que eran pacientes que habían sufrido un síndrome coronario agudo durante el año anterior y que tenían una serie de condiciones. Un LDL basal por encima de 70, con no HDL por encima de 100 y apolipoproteína B por encima de 80. Debían de estar tratados con una estatina de alta dosis, atorva o rosuvastatina, o bien la máxima dosis tolerada. Y se establecía un objetivo de LDL a conseguir de 25 a 50 miligramos de cilitro. Como seguridad, no se sabía lo que ocurría con pacientes de valores muy bajos de LDL, por lo que si había dos determinaciones con valores de LDL por debajo de 15, los pacientes eran cambiados al grupo placebo. Así, se consiguió un grupo de 730 pacientes en los que se hacía una transición a placebo y este grupo era el que se comparaba con los resultados globales. Aquí vemos las características basales de los cuatro grupos: alirocumab y placebo en el grupo general, alirocumab en el grupo que alcanzaban valores muy bajos y una muestra de placebo que estaba emparejada con determinadas características con ese grupo de 730 pacientes. En general, ver que los pacientes que alcanzaban valores muy bajos de LDL tenían una preponderancia de origen de Sudamérica y Asia frente a Europa y Norteamérica. En este grupo había mayor prevalencia de diabetes que en el grupo general y, pues como era evidente, estaban tratados con estatinas con mayor tratamiento estatínico, un 91% estaba tratado con estatinas de alta intensidad en el momento de la randomización y partían de niveles más bajos tanto de LDL como de lipoproteína A. Así que en general, salvo por ese incremento de diabetes, parecía que tenían cierto menor riesgo que el grupo general de pacientes incluidos en el estudio. Es interesante analizar la evolución de los niveles de LDL. Los pacientes alcanzaban unos niveles muy bajos de LDL tratados por una media de 8 meses con alirocumab más estatinas. El tiempo de tratamiento que conseguía esos niveles muy bajos de LDL era de 6 meses, es decir, los pacientes se mantenían una media de 6 meses en niveles por debajo de 15 miligramos de cilitro. Tras suspender el tratamiento con el alirocumab, como era de prever, los niveles de LDL aumentaban. Sin embargo, se ve, punto 1, los niveles de LDL, tanto en el grupo que alcanzaba niveles muy bajos como en el control pareado de pacientes placebo, eran similares entre sí y más bajos que el grupo general. Y a pesar de la subida de niveles de LDL tras quitar el alirocumab, mantenían cierto nivel por debajo que el grupo emparejado por placebo. ¿Se traducía esto en beneficios cardiovasculares? Pues en esta diapositiva vemos que los eventos cardiovasculares en el grupo de alirocumab con niveles muy bajos, que es la línea roja continua, era menor que el grupo placebo emparejado y de hecho la diferencia entre ambos grupos era de un 28% frente al 15% en el grupo global. Es decir, el beneficio en el endpoint combinado de eventos cardiovasculares mayores era mejor para el grupo de pacientes que alcanzaban niveles muy bajos frente al grupo placebo y frente al grupo general. Cuando analizamos cada uno de los componentes del endpoint primario, vemos que no existían diferencias. Como puntos clave de este estudio y con muchos puntos por matizar, podemos decir que los pacientes que alcanzan niveles muy bajos de LDL tras un síndrome coronario agudo con terapia hipolipemiante combinada, y recordar que esta terapia se mantenía por una media de 8 meses, obtienen un beneficio clínico que persiste tras la retirada de alirocumab. Además, parece existir un papel beneficioso de la reducción intensa y precoz de niveles de LDL con esta combinación, que se mantiene incluso con niveles posteriores más elevados de LDL colesterol. Los resultados de este estudio abren la posibilidad de diseñar estrategias de tratamiento en combinación
intensivas y precoces en pacientes con síndrome coronario agudo, seguidas de una monoterapia con estatinas.